Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta catequesis de formación que ha preparado la Comisión Diocesana para la Pastoral Social. Yo soy la hermana Marga Álvarez Pastor, sierva guadalupana de Cristo Sacerdote. El tema que hoy vamos a ver se titula Las enseñanzas del episcopado mexicano en materia social. Permítanme presentarles pantalla para que podamos ver este tema. Un momentito. Creo que ya lo pueden ver. Este tema se titula Enseñanzas sociales del episcopado mexicano. Mejor dicho. Vamos a comenzar. Fíjense que nuestros obispos en México ya desde hace algunos años se han preocupado por la situación social de nuestro país, por lo que han elaborado diferentes documentos en donde han propuesto diagnósticos, elementos de juicio y propuestas para construir un México mejor basado en la fraternidad, en la justicia y en la paz. Y este contenido de enseñanzas lo tenemos elaborado a lo largo de 4 documentos que quiero mostrarles para que ustedes puedan aprender más de lo que nuestros obispos nos enseñan sobre la necesidad social que hay en nuestro país. Vamos a ver, el primer documento que ellos han elaborado es una carta titulada Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos del año 2000. El segundo es un documento que se titula Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Este documento es del año 2009. El tercero se titula, también es una carta, Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Es del año 2010. Y el cuarto documento también es un titulado Educar para una nueva sociedad del año 2012. Pues en esta corta catequesis quiero mostrarles cada uno de estos documentos para que podamos aprender más. El primero, como hemos dicho, es una carta que se titula Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Es del año 2000. Precisamente está escrita esta carta en el contexto del año jubilar del 2000 y en la línea de la nueva evangelización. Esta carta propone para México utilizar el método que viene en la Iglesia en América, la encíclica Ecclesia in America. Este documento nos habla de un proceso que va desde el encuentro con Jesucristo, la conversión, la comunión, la solidaridad, para poder construir un orden social más justo. En eso se basa esta carta, toma en cuenta esta encíclica Ecclesia in America y en la línea de la nueva evangelización. Y intenta comprender los signos de los tiempos. Por eso hace un recorrido de la historia en México a partir desde la conquista hasta años recientes. Intenta hacerlo para encontrar o descubrir las aportaciones que ha tenido el cristianismo y en la iglesia para la formación de nuestra identidad nacional. También nos habla de la importancia que tiene nuestra fe en la dimensión social. ¿Cómo es que no podemos trabajar a nivel social preocupándonos por los demás si no partimos de una vivencia concreta de nuestra fe en Jesucristo, en el Dios que nos ha venido a mostrar que es el Dios amor, el Dios que está hecho para todos? También intenta responder al tema de la pobreza y de la migración y explica la necesidad que hay de formar a los laicos en la doctrina social de la Iglesia. Pero también pone en claro la función que tiene el Estado en la participación de esta dimensión social que debe trabajar junto con la Iglesia. El segundo documento que tenemos se titula Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Este es del año 2009 y está escrito en el contexto de violencia e inseguridad que nuestro país ya comenzaba a vivir en ese tiempo. Intenta darnos el origen y las consecuencias que tiene este tema de la violencia. Como origen de la violencia menciona principalmente la desigualdad económica, los sueldos bajos, por lo tanto la pobreza, el desempleo, pero también hace mención de la migración y de la indiferencia.
Nos habla de la necesidad de construir la paz mediante o a partir de criterios evangélicos, pero sobre todo la necesidad de una educación para la paz, que nos enseñe, que hable a nuestros niños, que fomente la paz en nuestro país y en nuestras familias. El cuarto documento, si no me he perdido, sí, no, el tercero es conmemorar nuestra historia, esa también es una carta, conmemorar nuestra historia desde la fe, para comprometernos hoy con nuestra patria. Es del año 2010. Y esta se escribió en las circunstancias de la celebración del 200 aniversario de nuestra independencia y de los 100 años de la Revolución Mexicana. También intenta reflexionar la identidad nacional, por eso hace un recorrido de la historia para poder enseñarnos cómo es que nos hemos llegado a consolidar como una nación. Habla y explica y defiende el derecho a la libertad religiosa, la responsabilidad que tenemos todos por construir el bien común y una mayor justicia social y una mejor educación. Viendo la necesidad que hay, dándose cuenta a nuestros obispos de esta desigualdad social que existe, nos invita a que seamos todos constructores de una justicia y de una paz, para lo cual se necesita una mejor y mayor educación. Invita a los padres de familia a exigir el derecho de una mejor educación para sus hijos. Y nos invita a todos a reconciliarnos con nuestro pasado. Así nos dicen los obispos, hay que reconciliarnos con el pasado, con nuestra historia y reconocer nuestras raíces tanto indígenas como españolas y aceptar la pluralidad de pensamiento que existe. Bueno, ahora sí, el último documento se titula Educar para una nueva sociedad, del año 2012. Este documento intenta analizar la situación de nuestro país en materia educativa, por la emergencia educativa que existe en México en ese momento. Nos explica cuál es la realidad de la educación en México y de lo que nos debe interesar, porque es la base de todo. Si no hay una buena educación entre los jóvenes, entre nuestros niños, pues no vamos a crecer en esa conciencia de solidaridad, de comunión, de fraternidad entre nosotros mismos. Nos habla de que la iglesia y la educación en México han tenido su importancia. Ha habido una relación, un aporte significativo de la iglesia en materia educativa. Y ahí nos va explicando todo lo que la iglesia ha podido aportar desde la primera evangelización hasta nuestros días. Sobre todo los obispos nos invitan a que nuestra educación sea para la vida y la humanidad, es decir, que fomente la vida, no una cultura de muerte. Pone los criterios de una educación verdadera, que tiene que ser más humana, integral, tiene que luchar por la verdad, sobre todo en nuestros jóvenes, defenderla y sobre todo enseñarnos a buscarla. Ya les digo, pone criterios de la educación como que sea integral, que sea humana, que sea comprometida con las necesidades sociales. También, por último, señala los compromisos y las tareas para una nueva acción educativa. Yo los invito a que lean cualquiera de estos 4 documentos, el que a ustedes más les interese respecto al tema en el que estén más enfocados, para que puedan seguirse enriqueciendo con estos aportes que nos dan nuestros obispos. Fíjense, podríamos decir que ellos destacan el trabajar por la reconciliación entre los hombres, el desarrollo de los pueblos, una mejor educación y el fomento de la paz. Pero sobre todo nos invitan a mirar el futuro con mucha esperanza. Diríamos entonces que las soluciones que nuestros obispos plantean tienen que ver con el tema de la conversión personal, que debe proyectarse a la vida social. Invitan sobre todo a los laicos, que son los que tienen la misión de ser fermento de santidad entre la sociedad, en medio de la sociedad, a que haya una conversión personal que nos invite, nos involucre a mirar por las necesidades de los otros, a no encerrarnos en nosotros mismos. Precisamente es el tema de la Cuaresma que estamos ahora viviendo.
Si nosotros no somos capaces de dejar de centrarnos en nosotros mismos, de dejar de centrar nuestra mirada en nosotros mismos, no somos capaces de ir al otro, de descubrir las necesidades del prójimo y poderlas solucionar, poderles darles una ayuda. Esto es lo que los obispos nos dicen. A lo largo de estos 4 documentos podríamos resumirlo así: la reconciliación, el desarrollo, la mayor y mejor educación y la paz. Pero también nos invitan a esto, o diríamos que destacan sobre todo una educación para la democracia y en servicio a la nación. Y nos hablan de los consensos sobre los objetivos a lograr, que deben de estar basados en una identidad, en nuestra identidad nacional, en lo que somos como pueblo, como sociedad, en la pluralidad de pensamientos, pero sobre todo en la dignidad humana y en el bien común. Nunca lo olvidemos, siempre nuestro criterio principal para trabajar será velar por la dignidad humana y el bien común. También los obispos nos dicen que sin la perspectiva que ofrece la doctrina social de la Iglesia, es decir, la vivencia de nuestra fe, que la vivencia de la fe de los laicos corre el riesgo de corromperse o tornarse intimista y desvincularse de las exigencias ético-sociales del cristianismo o asociarse a ideologías contrarias al Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no vivimos nuestra fe auténtica en este Dios que Jesucristo nos ha venido a revelar, nuestra fe, si no es auténtica, o sea, una fe que es auténtica se traduce en obras. Muéstrame tu fe con obras, porque solo así podré creerte. Miren, si nosotros no vivimos esta fe auténtica en Jesucristo, que nos ha venido a mostrar el rostro de un Padre amoroso, ¿cómo vamos a poder dar hacia afuera? ¿Cómo vamos a poder involucrarnos en ayudar a los más necesitados? O sea, las exigencias, o sea, nuestra fe conlleva unas exigencias de tipo ético-sociales. Si no, nuestra misma fe puede cambiarse o puede asociarse incluso a ideologías contrarias al Evangelio. Cuando no estamos viviendo la fe auténtica que hemos recibido y que la Iglesia nos invita a entender y con su magisterio nos explica. Es necesario por eso buscar las enseñanzas que nuestros obispos nos hacen en materia social para poder vincular, entender cómo es que esta fe que yo tengo se traduce en obras o debe traducirse en obras para que no se corrompa o no cambie en quedarse en, diríamos, en mí mismo, encerrado en mí mismo, sin trascender hacia los demás. Por último, los obispos nos hacen un llamado a todos los ciudadanos a trabajar con responsabilidad y entusiasmo por un México más unido, más democrático y con más oportunidades de participación para todos. Yo los invito a que hagamos caso a este llamado que nuestros obispos nos hacen. Ellos a lo largo de estos años, desde el año 2000, han venido trabajando en estas iniciativas, en estas propuestas. Hagámosles caso, leamos estos documentos, aprendamos de ellos para podernos enriquecer y enriquecer a los demás. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Continúen con estas catequesis que son de mucha ayuda. Dios les bendiga a todos. Un saludo muy grande, les dejo de compartir. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga.